Vamos, hermanos, a entrar en la meditación de su palabra. Gloria a Jesús. Y vamos a leer un texto del libro de los Salmos, el capítulo 19. Y leemos todos el verso 12. Salmo 19. Gloria a Jesús. ¿Ya estamos todos allí? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. A manera de pregunta, de interrogación, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y escuche esto: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Gloria a Jesús. Y el tema que vamos a compartir es: ¿quién podrá entender qué? No el de los otros, nuestros propios errores. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, amigos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y estaba pensando en la etimología de esa palabra error, o sea, la raíz de esa palabra, de ese término. Cuando hablamos de error o errar y miramos el origen, la raíz de esa palabra, tenemos que hablar entonces de lo que es pecado. Precisamente la definición de pecado es errar. Así que un error va muy ligado al pecado. Pecado es errar al blanco, o sea, fallar. Como cuando a uno está en el polígono y hay tantos círculos allí concéntricos y cada uno tiene su valor, pero hay uno que es el 10, llama a la diana, ¿cierto? Es el que apunta ahí, dio al blanco, pero el que erra falla. Y lo que David está expresando allí es la razón por la cual se puede errar, o sea, fallar. Y surge esa palabra: libra a tu siervo ¿de qué? De la soberbia, o sea, de la altivez. La soberbia es lo que hace que uno, hermanos, vea los errores de los demás, pero que uno no vea los horrores de uno. Por eso David lo que está diciendo allí es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice: líbrame de los que me son ¿qué? Porque hay cosas que son ocultos, pero ocultos para uno, no para los demás. Porque ese errar, lo que hace la soberbia es, hermanos, justificar la acción o el comportamiento, a punto que no le permite ver a uno. Líbrame de los que me son ocultos. No permite
que uno pueda como analizar esas cosas que me pueden afectar, que de alguna forma no solamente puede causarme a mí un daño, sino también de una forma colateral, pues también puede afectar a aquellos que están alrededor nuestro. De ahí que lo que David expresa: líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen, porque hay cosas que toman un control y un dominio al punto que enceguecen el entendimiento. De tal manera que vamos a estudiar en esta noche, con la ayuda de Dios, esas cosas que puede ser que nosotros no las veamos, pero los que están alrededor nuestro sí las ven. Y de ahí lo que dice Mateo capítulo 7, que es importante también mirar uno hacia adentro y no mirar la paja que está en el ojo del hermano, porque nosotros a veces tenemos que, pero es la viga la que no nos hace ver, porque esa viga es la soberbia, y la soberbia se puede enseñorear, o sea, puede coger o tomar dominio, tomar control, y eso lo que puede hacer es estorbar, porque me está hablando de errar, o sea, de fallar. Y sabe que hay cosas que si no se canalizan bien, eso puede causar un daño, sea al principio o sea al final. Porque a veces se convierte en ciertas cosas como una represa. Yo no sé si usted recuerda que hace algunos años atrás, no muchos, había una tensión con esto cuando estaban construyendo la represa de Hidroituango. Al punto que había una tensión que si la represa, porque cuando hablamos de represa es algo que contiene, o sea, está ahí pero está contenido. Y la tensión era que si esa represa que contenía, hermanos, miles de litros cúbicos de agua, si esa represa fallaba, no podía contener y se desbordaba, podía inundar municipios, al punto que yo recuerdo que la congregación allí en Puerto Valdivia la tuvieron que desocupar. Fue tal la tensión que casi un año ese caserío lo tuvieron que cerrar, tuvieron que reubicar las personas de ese caserío, y estaba en tensión de ahí hacia abajo, al punto que decían que si se desbordaba la represa inundaba casi el Bajo Cauca, la parte de la Mojana de Sucre y hacia abajo una cantidad de municipios, porque aunque estaba allí, lo que podía generar el riesgo estaba contenido, pero en algún momento se desbordaba eso. Y sabe que los ocultos es así. ¿Están qué? Reprimidos. Pero gradualmente eso se va desbordando. Y cuando se desborde eso que está oculto, que está reprimido,
va a causar daño a todo lo que esté alrededor. Por eso David dice, líbrame de esos que me son ocultos. Líbrame de esas cosas que puede ser que yo no las vea, pero ahí están. Porque ¿quién podrá, amén, entender, reconocer sus propios? O sea, lo que está ahí, que por el hecho que yo no lo vea, no quiere decir que no esté ahí. Ahí están. Y eso está causando daño. Y eso está generando problema, dificultad. Y si yo no resuelvo eso, hermanos, eso que está ahí reprimido comienza a salir, se desborda y hace el daño. Hace el daño. Y nosotros, como hijos de Dios, a paz nos llamó ¿quién? A paz nos llamó el Señor. El día martes se me acerca una hermana. Hicimos una oración por su hijo. Yo no sé si usted recuerda, oramos el domingo por el hijo de la hermana que iba a viajar hacia otro país. Y bueno, él viajó, pero me llamó la atención algo que me dijo la hermana. Este joven llega al aeropuerto y claro, un aeropuerto internacional, otro país. La verdad es que el colombiano en un aeropuerto internacional no tiene buena estima. Así usted vaya bien, genera sospechas. ¿Sí o no? Los que han viajado al exterior es complejo a veces. Y este joven llega allá y claro, pasaporte. Porque en un vuelo internacional viajan personas de diferentes nacionalidades, pero el colombiano siempre al lado. Hágase aquí. Y separan el grupo y lo separaron a él. Pero me llamó la atención lo que me dijo la hermana. Este joven, claro, lo separaron y se le vino a la mente algo. Los consejos de su madre, seguramente la palabra de Dios. Pero él se acordó de una palabra que está en la escritura. San Juan capítulo 8. ¿La verdad qué? Oiga lo que dice la palabra. ¿La verdad qué? Él iba y claro, él tenía un argumento para ingresar allá. Pero cuando escucha y en el corazón, hermano, sintió, la verdad os hará, porque él sintió y se acordó de ese texto que la hermana le había dicho. ¿La verdad qué? A él le preguntaron y él ya tenía su argumento. Cuando escucha esa palabra, esa voz, la verdad os hará libres, dijo lo que tenía que decir. Y la verdad lo hizo, aceptado, ingrese. Mire lo que es la verdad. Porque uno muchas veces quiere resolver los problemas con engaño, con mentiras. Y en vez de resolver las cosas, lo que hace es, y si algo debe de tener el Hijo de Dios, hermanos, es la verdad. Porque eso es lo que dice la palabra. Los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios ¿cómo? En espíritu y con la verdad por delante. David, él mismo reconoce, mientras callé, mientras que encubrí, me fue mal. Pero el día que dije, confesaré al Señor mis transgresiones, se me resolvió todo. Porque la verdad lo hace a uno ¿qué? La verdad lo hace a uno libre. Yo recuerdo
Yo era pastor en un municipio y claro, yo me desplacé a apoyar un evento en otro municipio, recuerdo el municipio de Anorí. Yo era pastor en Gómez Plata y bueno, yo tenía una moto para desplazarme por las veredas y yo me fui en la moto. El problema no era tener la moto, el problema era que yo no tenía pase, casco, chaleco y el SOA estaba vencido. Ese era el problema. Y me fui en la moto. A veces uno es irresponsable. Yo tenía todos los males. Y bueno, fui a apoyar el evento muy contento y de regreso venía en la moto, preciso, retén de la policía vial. Ya sabe cómo iba yo, ¿cierto? Y yo cuando vi el retén, la verdad os hará libre. Lo que es la verdad, hermanos. Me pararon, imagínense, sin casco, sin chaleco, sin SOA. Y para acá de Bogotá la moto no estaba a nombre mío, sino de un pastor que me la vendió. Sin pase, porque yo no tenía licencia para conducir moto. La licencia mía era para vehículos, pero todos sabemos que una es la licencia de la moto y la otra es la licencia, la del vehículo no le sirve a uno. Cuando me miraron, claro, imagínense, era un retén de la vial en esa vía hacia Anorí, hermano, eso bien caliente que estaba en ese tiempo. Me paran y todos se quedan mirándome así. Y la pregunta del millón, ¿y usted quién es? Y me bajé la moto. Dios me los bendiga y saqué los trataditos. Dios me los bendiga y comencé a evangelizarlos. Claro, ¿qué es lo que sabía hablar uno? No, primero, permítame los documentos. No los tengo. Licencia tampoco. SOA, menos. ¿De dónde está el casco? No tengo. ¿Y usted quién es? Yo ahora le voy a decir quién soy yo. Me bajé, cogí la Biblia, los tratados. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Y comencé a hablarles. Oiga, les prediqué como 15 minutos. ¿Usted es el pastor? Sí, señor, yo soy pastor. Y hable para ahí 15 minutos. Y pastor, ¿usted por qué no tiene? Y les dije la verdad. Por esto y por esto. Pero espérame un momentico, le sigo hablando del Señor. A los 15 minutos me dijeron, vea pastor, tome lo único que usted tiene. Váyase porque si se queda aquí nos sale convirtiendo a todos. Pastor, por decir la verdad, pero organice todas las cosas. La verdad. Pero si yo me pongo con excusas que una cosa, la otra. Hermano, la verdad. La verdad. ¿Qué se va a poner uno a encubrir? ¿Eso es un error o no es un error? Claro. Yo diría un error, no, un horror. Porque eso es ser uno hasta irresponsable, ¿cierto? Pero si yo me pongo a encubrir la excusa que esto, lo uno, que lo otro, no. La verdad os hará. La verdad os hará libres. Porque Dios ama la verdad. La verdad. El problema del hombre precisamente es quererse justificar a sí mismo. Un intérprete queriéndose justificar, él le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Queriéndose, ¿qué dice la palabra? Justificar. Ese es el problema del hombre. Hermano, es que yo soy débil. Y es que usted no es débil, usted se está justificando. Que es que no tengo conocimiento. Eso es justificarse porque tenemos la palabra. Si usted no tiene conocimiento es por... Hermanos, hay varios tipos de ignorancia. Y una de ellas es la autojustificación. Eso es ser ignorante. Porque el desconocimiento de las cosas no me exime a mí de la responsabilidad. Eso es un principio del derecho. ¿Cómo le decir a Dios, yo no sé?
no sabía. ¿Y cómo que no sabías? Nosotros sabemos qué es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo, hermanos? Aunque no existiera una ley, porque el pecado vino por la ley, porque donde no hay ley no se puede ¿qué? Inculpar. Así que el conocimiento del pecado viene es por la ley. Pero así no existiera una ley, hay una ley moral que está grabada, hermano, que es una ley ética. Como principio, aunque yo nunca haya leído por ahí en la palabra, hermano, no robarás. Eso es una ley ética. Hacerle daño al prójimo, eso no es correcto. Eso no está bien. El asunto es entonces que uno quiere autojustificarse. ¿Quién podrá entender sus? Porque uno a veces cree que no hay errores, que el malo es el otro. Y eso está desde el principio. Adán, hermano, Adán también tenía responsabilidad de lo que le ocurrió a Eva. De hecho que la Escritura no le achaca, no le atribuye el pecado a Eva, sino que se lo atribuye ¿a quién? A Adán. Así como Adán pecó, pecamos todos. Pero alguna idea, ¿pero acaso fue Adán? No, fue Eva, sí, fue Eva. Pero mire, hermanos, ahí hay una responsabilidad compartida. Y claro que Adán, porque Adán era la cabeza, entonces recae sobre Adán. Pero Adán inmediatamente se limpia las manos como Pilato. Allá ustedes, no, allá usted, no, allá usted. Porque Adán, lo primero que dijo, Señor, no, eso no fui yo, vea, dale allá. Esa fue la mechudita, dale allá. Y era también el mechudo, porque él falló. Pero Adán se limpió inmediatamente, hermanos. Y cuando hay un problema, uno siempre está mirando es la pajita en el otro. Y uno tiene esa viga, hermano. Porque a veces la soberbia es la que no le permite ver a uno esos ocultos. Yo tengo aquí 15 ocultos que me pueden hacer perder a mí. Y como ya hablamos que errar es pecar, vamos a mirarlo así rápido, pero quiero decir esto. Cuando un cristiano erra al blanco, hay 9 cosas que pierde. La primera, el gozo de la salvación. 51, verso 12 del libro de los Salmos. Pierde la comunión con Dios. Número 10, pierde el amor hacia las cosas sagradas. Pierde la paz espiritual. Pierde la luz que lo guía. Pierde la esperanza para el día de la venida de Cristo. Pierde su confianza en la oración. Pierde el bien y la misericordia de Dios. Y pierde su salvación. O sea, se pierde mucho. Todo lo que uno pierde, hermanos, por errar. Por fallar. Cuando uno erra por un oculto, hermanos, se pierden muchas cosas. A veces la soberbia se enseñorea, o ese orgullo, o esa posición, y eso hace que se le desbarate a uno todo. Perder la familia, perder su empleo, perder su hogar, su honorabilidad. Se pierde mucho. Por eso, sí es muy importante uno, hermanos, permitir que
que Dios, que el Espíritu Santo lo redarguya. ¿Alguna vez usted se ha sentido redarguido por Dios? Si te has sentido alguna vez redarguido, vas por buen camino. Porque cuando uno hace y deshace y no pasa nada, preocúpese. Porque puede ser que Dios le cerró a uno la puerta. Pero cuando uno se siente realmente redarguido, Hebreos capítulo 12, quiere decir que Dios me ama. Porque al que ama a Dios, ¿qué? Corrige, disciplina. Y la disciplina de Dios es para vida. Si usted se siente disciplinado porque hay que comprender hermanos, entre la disciplina, que es la corrección, amén, a ser uno desechado. Porque lo que Dios desecha, hermano, ya Dios no lo coge. O sea, lo que Dios suelta, ya Dios no lo coge. Hebreos capítulo 12 habla de un hombre que fue desechado y procuró volver a sentir a Dios o recibir la bendición, la restauración. Y Dios le dijo, no. ¿Cómo llama a ese hombre? ¿Cómo llama? Esaú. Dios lo desechó. Y Dios le dijo, procuró nuevamente. Dios le dijo, no. Pero la disciplina lo que trae la corrección y trae la restauración. Y esa es diferente. Y a veces uno se siente como que Dios lo ha uno desechado, pero no es que Dios lo ha desechado, que Dios lo está disciplinando. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se siente fortaleza, se siente paz y se siente esperanza. Pero aquí, hermanos, no se siente nada. Eso es diferente. Ahora tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso. Lo que hace que yo no me restaure es la soberbia, porque Dios mira de lejos a quienes. Pero los humildes, ¿cómo? Ese es diferente. Por eso la soberbia raya con la necedad. Y al necio no le va bien. Pero a los humildes sí. Así que hay unas cosas, hay unos errores o unos ocultos que hay que decirle a Dios que nos ayude a entenderlos. Porque a la medida que yo entiendo que eso me puede hacer daño o me está haciendo daño, yo los puedo corregir. Porque mientras que uno, hermanos, el que encubre su pecado, ¿qué le ocurre? Oiga, el que encubre. ¿Y qué es encubrir, hermanos? Tapar, camuflar. Ahí como dejémoslos ahí, como dice alguno, como el as debajo de la manga, dejémoslo ahí que en algún momento hay que. Porque hay gente que no se ha despojado del viejo hombre. Lo tiene ahí como por si las moscas, dicen algunos. Dejémoslo ahí. Esto hay que morir. Por eso el que quiera vivir va a perder, ¿qué? El que quiera ganar su vida la va a perder, y el que quiera perderla la va a ganar. Si usted no pierde su vida, no la gana, pero algunos la quieren ganar, la van a perder. Porque ahí como que se reservan cosas, porque de pronto ahí
como la doble, ¿qué diría yo? Como la doble personalidad. De acuerdo a lo que me convenga, entonces actúo así. Y si no me conviene, entonces actúo así. Pero si me conviene, entonces... Y se me viene a la mente lo que dice Pablo del carácter del hombre en los postreros tiempos, y usa una palabra muy común en el tiempo de los apóstoles, la palabra hipocresía. Del dramaturgo Hipócrates, que actuaba según la conveniencia. De ahí viene esa palabra de Hipócrates, hipocresía. Mostrar una cara, un rostro que no soy yo, de acuerdo a lo que me convenga. No, el cristiano es ser un hombre como genuino, que ame la verdad, que adore a Dios en espíritu, pero a Elías le dijeron, porque la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tú eres un hombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hay una alabanza para Dios. 15 ocultos que hay que tener cuidado. Primero, así rápido, el engaño. El engaño. Hacer cosas ocultas, precisamente a escondidas, pensando que nadie me ve, que nadie se da cuenta, pero ahí hay algo que está oculto. Una acción que no es correcta, esconder algo. Y tarde o temprano, hermano, lo que se hace en lo oculto, vea, hermano, eso sale a la luz porque sale a la luz. Los secretos de los hombres Dios los sacará a la luz. Los ocultos. ¿Cómo hace de daño, hermano, los ocultos? Al punto que un hombre llamado Acán, Josué capítulo 7, un oculto, y ese oculto le terminó la vida a él y a su familia. Ocultos. Hermanos, saque a la luz los ocultos a tiempo. Porque si yo no lo saco, el oculto me lo va a sacar Dios. Y si me lo saca ya, en el día del juicio no hay oportunidad para arrepentimiento. Juicio. Porque ahí está. Y ese oculto está haciendo daño. Mientras calle, la verdad nos hace ¿qué? Libres. La verdad es lo que hace libre. El tiempo no perdona. Encubrir no perdona. Pero confesar, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. Claro, confesar y apartarse. Líbrame de los que me son ¿qué? ¿Qué es lo que no permite, hermanos? Confesar. A veces los temores, el que dirán, el orgullo, el perder, entre comillas, el perder. Porque cuando uno confiesa, es mejor que alguien se dé cuenta de las cosas. En el caso del cónyuge, por su esposo, por su esposa y no por un tercero. Eso puede ser que se pierda más, pero si hay una humildad, por eso líbrame de los que me son ocultos y que las soberbias. A veces se restauran más las cosas cuando se tiene la valentía de confesar que encubrir. Se pierde más. El engaño, hermano, hace daño.
Y cuando uno cree que está engañando a otro, a quien se está engañando, vea, hermanos, es a uno mismo. Hay casos que uno dice, hombre, qué triste. Revisando un caso de tantos que se revisan en el tribunal, en la parte de la conciliación familiar, como hay una hermana que está casada y claro, pues ella fallece su esposo y claro, ella empieza a organizar la diligencia para reclamar la pensión de su esposo. Y cuando comienza los trámites se da cuenta que la pensión de su esposo no le quedó a ella, sino que le quedó a otra. Una relación de más de 20 años, paralela. Y la otra como que se adelantó y le reclamó lo de la esposa, porque ya también, claro, cuando se demuestra que hay una unión marital, también se puede heredar. Y entonces ella demostró que llevaba esa relación paralela de tantos años y tras la pensión y la esposa, la que era que creía que su esposo, sin nada. Mire qué oculto. Y esa hermana, pues imagínese, ya no tiene cómo reclamarle a su esposo porque está muerto. Y así se quedó con su dolor de que su esposo lo engañó por... ¿Usted qué cree que cuando ese hermano se levante, sí se levantará en... Y era un creyente. ¿Y sabe qué dice la palabra? No se levantarán los pecadores en el día. Eso dice la palabra. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos ni en el día del juicio. Un oculto. ¿Cómo él pensó que podía tener ese oculto ahí y que toda la vida sería que Dios a través de la palabra, de consejos, de enseñanza no le hablaría y él ahí guardando el oculto, el oculto, el oculto? Pues no tuvo oportunidad. Muchas oportunidades las despreció, pero ya... Imagínense, hermanos, el engaño. Los impulsos carnales. ¿Será que un impulso carnal es un error que me puede a mí hacer errar al blanco? Los impulsos. A veces obramos con impulsos. No sujetamos esta carne. Cuando la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? Sino ¿de qué? De poder. ¿De qué más? ¿Y de qué más? Gálatas capítulo 5, hablando de los 9 frutos del espíritu, me habla de uno muy importante: templanza. ¿Qué significa qué? Dominio. O sea, tome el control de su vida. Quien debe contener, hermano, estos brazos soy yo. Quien debe contener estos ojos soy yo. Quien debe sujetar el viejo hombre. Es que Dios no me ha dado espíritu sino de dominio, hermanos. De dominio. Esto está tan tremendo que en las comisarías hasta los varones están demandando a la esposa por maltrato físico. Entonces igualó. Mujeres que ya le dan al esposo, venga, démonos. Y de la iglesia. Termina una reunión. Seguro un conflicto que se pudo manejar, hermano. Estoy hablando causística. Y esto no son parábolas, ni alegorías, ni similes. Estoy hablando cosas reales. Termina el culto. Qué bendición allá. Y se escucha un escándalo en la parte de afuera. Y eran 2 hermanas de la iglesia. Oiga.
¿Y cómo estaban? La una tenía a la otra en el piso, dándole duro. Dándole duro. Al punto que unos muchachos que estaban al frente, que eran inconversos, la separaron. A las dos, oiga, los inconversos. Y uno de ellos dijo, ¿y ustedes no eran creyentes? ¿Y sabe qué respondió uno? La creyente soy yo, ella no. Y era la que le estaba dando más duro. Los impulsos. Por un impulso de la carne, Esaú vendió su primogenitura. Por un impulso de la carne, hermanos, violencia intrafamiliar. Por un impulso de la carne, ahí está un hermano en la cárcel. Por un impulsos, y somos creyentes. Preguntémosle a Pedro el impulso de la carne, ¿cómo lo iba a resolver? Impulsos, los impulsos. Por un impulso salen palabras, como dice Santiago, de una misma fuente no puede salir agua dulce. Usted es un inútil, un bueno para nada. Hermanos, impulsos. Y sabe que las heridas del alma a veces son más difíciles de cicatrizar que las heridas físicas. Usted se hace un morado en un ojo, una mano, una pomadita y eso se sana en 2 o 3 días, pero las del alma, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años. Hay personas que recuerdan palabras del cónyuge que le dijo hace 10 años. Y ahí la tienen. Heridas del alma. Impulsos. Líbrame de los que me son. Y después queremos resolver eso con la Rosa de Guadalupe. Yo no resuelvo con la Rosa de Guadalupe, hermanos. Porque después queremos, ya no pasa nada. Y el ramito de flores el día del cumpleaños, el día de la madre. Y uno cree que eso se resuelve así. Con las cosas, con las cositas. Hermano, líbrame de los que me son. Y sabe que dice la palabra, de toda palabra que salga de nuestra boca tendremos que dar ¿qué? Eso queda registrado ahí. Eso queda registrado. Los celos. ¿Será que el celo, hermanos, no es un error? Ahora hay un celo no bueno, los celos no son buenos. Porque Santiago dice que los celos son diabólicos. O sea, el celo es del diablo. Una cosa es, hermano, claro, pues lo que uno ama lo cuida. Pero es que hay un celo que eso ya es extremo. Donde se ven cosas, donde se maquinan, donde se destruye, se perturba, se pierde la paz, una cantidad de cosas. Porque el celo va muy relacionado con la envidia. ¿Sabe que por qué vendieron sus hermanos a José? ¿Por qué lo vendieron? Por los celos. Y ese celo le produjo la envidia. Es que una cosa lleva a otra, hermanos. Es que el problema del oculto es que una cosa lleva a otra. Eso se convierte como en una cadena. Un pecado lleva a otro. Y se va acumulando una cantidad de horrores. David cometió una falta. Y él arregló las cosas al principio, no con la verdad. Mire lo que es, hermanos. La verdad lo hace uno libre, pero el oculto y el errar y el pecado
lo envuelve a uno al punto que se desborda, porque el pecado que David cometió fue adulterio, y ese pecado le agregó asesinato, y ese pecado le agregó mentira, y ese pecado le agregó sobre todo eso, hermanos, porque para encubrir su pecado tuvo que matar a Urías. ¿Sí ve? Y para poder matar a Urías tuvo que mentir. Mire, lo envolvió todo. Porque una cosa, eso es como una cadena, efecto dominó. Cae aquí y eso sigue la ruta y hasta que termina todo. Y eso le pasó a José. Mire, los celos de sus hermanos, se enseñoreó la envidia, se enseñoreó el orgullo y lo vendieron y bueno. Porque Dios cambió las cosas, porque Dios es bueno. Y lo que el hombre quiera hacer para mal contra uno, hermano, Dios. Por eso haga las cosas bien, que Dios pelea por usted. Sí, así es, que si alrededor suyo hay envidiosos y hay celosos buscando cómo le ponen tropiezo, mijo, duerma tranquilo, conságrese a Dios, que Dios coloca cada una de esas cosas en su lugar y Dios pelea por uno. No se preocupe, haga las cosas bien. No se ponga a pelear con la gente, haga las cosas bien. ¿Qué culpa tiene usted, hermano? Que Dios lo bendiga en su trabajo. No faltará el envidioso y el celoso, pero pórtese bien. Pregúntele a Daniel, ¿le tenían envidia allá en Babilonia? ¿Le tenían o no le tenían envidia? Maquinaban y hacían cosas, y al punto que uno dijo: es la única forma, porque no hallamos ningún vicio en Daniel. La única forma es ponerlo a errar en la ley de su Dios. Saquemos un decreto y hagamos una trama para que la firme el rey, que a partir de esta fecha ninguno adore otro ídolo, otro Dios diferente al rey. Y lo sacaron. Y Daniel sabía, esta gente. Pero ¿qué hizo Daniel? Lo que tenía que hacer: confiar en Dios. Y la trampa que le tenían a Daniel fue sobre quiénes, porque Dios libró a Daniel de los leones, al punto que el rey pregunta: ¿vive Daniel todavía? Amén. ¿Sabe qué dijo el rey? A partir de hoy hay que adorar es el Dios de Daniel, porque confió en él y su Dios lo ha librado. Y ustedes que son envidiosos, celosos, métalos allá a ver si a usted los libra su Dios. Y tal, se los comieron. Cada que dijo no leones, mío, con Daniel estamos en ayuno, pero aquí llegó el almuercito. ¿Para quién fue la horca que iba para Mardoqueo? ¿Para quién fue la horca? ¿Para quién? Para el que maquinó todo eso. Porque él maquinó la destrucción de Esther, de su familia, de su tío, de su pueblo. Amén. Y ese Amán perverso que maquinó todo eso, hermano, la horca que él mismo preparó, porque Dios libró a Mardoqueo, libró a Esther, libró al pueblo. Vea, esa horca fue para él, por envidioso. Pero hermanos, eso es un oculto que usted tiene que resolver. Si hay algún envidioso por ahí, resuelva eso, porque eso te puede hacer perder. La envidia, hermanos, trae ruina. Cuando la palabra dice: alegrémonos con los que... Usted no se alegra con la prosperidad de... Gloria a Dios. Alégrese. Si Dios bendice a un hermano, alegre. Hay gente que mantiene en competencia. Si este se compró un reloj de 100,000, me compro uno de 200. Y va como una competencia, como... Y esto no es por competencia. Pero es errar, hermano, esas cosas, eso lo hace perder a uno. Las mentiras.
Oiga, hermano, las mentiras. A veces nos habituamos a hablar mentiras que ya nos parece normal. Y eso es un oculto que uno a veces no le presta cuidado. Y préstele cuidado a eso. Hay que hablar la verdad. Por encima de lo que sea. La verdad nos hace ¿qué? Libres. Libres. Uno llega tarde a la reunión, ya tiene la excusa. Ya la tiene, ya uno la tiene programada, hermanos. ¿Sí o no? No llegué temprano y por esto. Pues no, la verdad, me cogió la tarde, me quedé viendo la rosa de... No falta, hermano, quien vea la rosa. Mentiras. Para ir concluyendo, no dejarse congregar, dejar el servicio, confiar en sí mismo, el amor al dinero, o sea, la avaricia, no pagar las deudas, las malas costumbres, los vicios, todo eso lo hace cerrar a uno. Lo va a cerrar a uno. Y así como el camino de la excelencia, hermanos, es el resultado de sumar y sumar virtudes. Para uno llegar a la excelencia es la suma de las virtudes. Lo contrario, hermano, el camino del necio es restar las virtudes. Porque a medida que yo voy restando virtudes, hermano, voy perdiendo. ¿Qué es lo que embellece a una persona? No es, hermano, el activo que tiene en el banco, el activo corriente. No son los activos fijos, las propiedades. Eso no es lo que embellece a una persona. No es la posición que tiene. Eso son valores agregados. Pero eso no es lo que embellece a una persona. Lo que embellece a un hombre, hermanos, es el camino de la excelencia, la suma de las virtudes. Y por eso la palabra dice: añadí a vuestra fe virtudes. Y a esa virtud añádale la fe, y a la fe añádale eso. O sea, eso es lo que embellece a un hombre de Dios. Que a usted lo tengan, hermanos, como un hombre de Dios. Puede ser que no tengamos mucho material, pero nos tienen como hombres de Dios. Y que Dios nos tenga como hombres de Dios. Aleluya. Porque eso sí hace, hermanos, que mi vida, que mi hogar, vea, se mantenga. Problemas tienen todos, dificultades tendremos todos, pero lo que va a marcar la diferencia, amén, en la vida de cualquier persona, amén, es que la presencia de Dios esté con él, porque Dios responde por los suyos. Dios lo guarda a uno, hermano. Dios le provee, Dios le da más de lo que uno puede imaginar. Porque no hay justo desamparado. Y cómo es de bonito uno depender de Dios. Cómo es de bonito uno ver la gloria de Dios. Cómo es de bueno uno poder darse cuenta que alrededor de uno, hermanos, hay un ser que lo hace todo. Pero cómo Dios me va a bendecir con ocultos, si eso... Por eso la mayor riqueza que uno pueda tener se llama Jesucristo. No es que Dios responde por uno. Y responde bien. Es que Dios no lo desampara a uno. Uno puede, literalmente, uno puede vivir solo con Dios. Porque lo que yo no tengo lo tiene Él, sea lo espiritual, lo material, lo que sea, hermanos.
que uno ve la mano de Dios como le provee en esto, cómo lo saca uno de esto, cómo muestra su gloria en esto, y uno dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada, hermano, nada. Esté para usted bien con Dios, hermanos. Yo le invito a que usted, como dice algunos, pruébele finura a Dios. Pruébele finura a Dios. Y usted le va a decir, Señor, a partir de hoy, suelto esto, suelto esto, suelto esto. Ocultos, ocultos, ocultos. Porque cuando confesé, David dice, paz. Y otra vez las cosas, hermanos, vea, como debían de ser, el curso que debía de ser. Bendición por todas partes. Y terminó sus años con gozo, con vida. Bien, bien. Terminemos bien, hermano. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos la palabra, que tenemos abundancia de palabra, amén. Y que esta palabra siempre cumpla el propósito conforme Dios la envía.